8 de la mañana con 42 minutos, 8:42 minutos. Saludamos a esta hora con Juan Rivadeneira. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. La Cámara de Comercio de Quito, junto con otras entidades, formularon hace unos días, al comienzo de esta paralización, un llamado al diálogo y a la estabilidad democrática. El gobierno insiste en el diálogo. La CONAIE ha dicho que va a responder a este pedido de diálogo y ha hecho algunos planteamientos para poder empezar este diálogo. El gobierno a su vez ha respondido esta mañana a través de sus ministros que no va a acatar o a ceder a ninguno de estos planteamientos que pide la CONAIE para iniciar este diálogo. En ese punto está la situación. Juan Rivadeneira nos acompaña. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Aparentemente, Juan, no hay visos de que este problema se vaya a solucionar, al menos no en estas primeras horas de este 10º día de paralización. Mientras tanto, ya se sienten las consecuencias en distintos sectores y uno de ellos es el productivo. ¿Qué evaluación tienen ustedes de las pérdidas que se ha generado en estos 10 días de paralización? Muchas gracias, Licenia y Alexis, por esta oportunidad. Un muy buen día a ustedes y a todos quienes siguen la señal de Radio Pichincha en esta mañana. Buen día y bienvenido. Si me permite, Licenia, nada más solo hacer un antecedente, y es que hace algunos meses hablábamos de que el principal problema de los ecuatorianos es la situación económica que viven. Luego, hace unas pocas semanas, hablábamos de la inseguridad como el principal problema que sentían los ecuatorianos, y creemos que estas manifestaciones lo que crean es un escenario en los cuales los ecuatorianos sienten que la situación económica es más compleja y que la seguridad sigue siendo más difícil de manejar. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Quito, los gremios productivos, hemos sentido la afectación que usted bien señala. Ya le pondremos algunas cifras a Helio, y por ello hemos reconocido el derecho a la manifestación, a la protesta que está en la Constitución y en la ley, y además hemos rechazado la violencia, que la violencia para el sector productivo también ha trascendido a fábricas que han sido atacadas, a personas que han sido vejadas, que han sido golpeadas, a camiones, a autos, a vehículos de empresas que han sido vandalizados, que han sido atacados, y eso es de alta preocupación. Ahora, el balance primero que hay, usted sabe que las cuentas nacionales toman un tiempo hasta que tengan todo el balance final, pero al menos en cuanto a la parte de ventas, porque acuérdese usted que el proceso productivo es una cadena, o sea, no solamente hay una pérdida en ventas, sino que, y esto se aplica para los grandes empresarios, para los medianos empresarios, para los pequeños empresarios, para los emprendedores. La materia prima en muchos casos no ha podido llegar a las fábricas por el problema logístico. Muchos operarios, muchos trabajadores no han podido llegar a sus fábricas a trabajar, o al menos han llegado de una manera menos normal que antes, hace pocas semanas. Luego, la logística de llevar los bienes a los puntos de venta, a los comercios, ha tenido dificultad precisamente por lo que ha sucedido en las vías. Y por ello, las ventas no se han producido en el nivel que estaban previstas. Y después hay un consumidor que en ese escenario también tiene miedo, está preocupado por su seguridad y no acude a los mercados. Esa realidad que ha dibujado, por ejemplo, alimentos frescos que no han podido llegar a los mercados, a los supermercados, a las tiendas de abarrotes, precisamente por el problema logístico, y usted tiene un balance de una pérdida de 4 millones de litros de leche diarios, ¿sí? Por no llegar con la leche. Sí, son temas apenas de temas naturales que producen que el producto se dañe. Sí, hay productos frescos que no están llegando, y por ejemplo, en el caso de las exportaciones, hay un corte de 27 millones de dólares en pérdidas, porque claro, muchas flores que se han cortado, y escuchando a las mujeres que son las que trabajan principalmente la mano de obra de muchas florícolas, ¿sí? Ellas decían que hay casos en que la flor ya se había abierto mucho y ya no puede ser exportada. Entonces, esa demora lo que ha provocado es que hay flores que no hayan podido salir del país, brócoli y una serie de productos que no han podido llegar en el momento determinado a puerto para poder salir. Ahora, en ventas, hay un primer balance de la primera semana, que fue hasta el viernes pasado, que nos hablaba de 60 millones de dólares en ventas que no se produjeron. Y quizá aquí divido el tiempo porque vino el Día del Padre, y el día domingo, en el Día del Padre, usted sabe, hay un consumo que es previo al Día del Padre, de gente que compra un obsequio, que prepara una reunión, que realiza alguna compra adicional para hacer este festejo.
Y esa venta fue muy lenta o en algunos casos muy reducida, ¿sí? Por la realidad que hemos dibujado. Y el Día del Padre, el domingo, sí, muchas personas también se tenían el reparo o se privaron de ir a un restaurante, a un lugar de entretenimiento, a un lugar turístico para celebrar el Día del Padre, lo cual también produce que la cadena productiva se afecte. En el sector turismo se está hablando de $2 millones diarios de pérdidas. Y si usted se da cuenta en el sector turismo, cuando uno tiene la cancelación del 80% de las reservas, ¿sí? La siguiente pregunta es qué va a pasar en adelante y es cómo recuperar la confianza y la tranquilidad para que se produzcan nuevas reservas. Sí, que la gente pueda decir, oye, yo voy a ir a este destino turístico, sí, y voy a estar tranquilo para poder reservar. Entonces, para muchos, pues, comercios que se dedican y servicios del sector turístico, es difícil darse certidumbre para que más bien el consumidor quiera comprar paquetes turísticos o una salida o un viaje o un paseo. Entonces ahí también hay una dificultad y quizás cerrar esta primera intervención, Licenia y Alexis, con el hecho de que hay negocios que en junio, ¿sí? El Día del Padre les representa entre el 40 y el 50% de la venta. Están apostados a ese día y a ese hecho, más que nada, porque pues hay una alta demanda y eso se vio restringido por lo que ha sucedido esta semana. Y como le digo, esto afecta a los grandes, a los pequeños, a los medianos, a los emprendedores y pues es algo que afecta en general a la economía. Juan, ¿cómo está? Qué gusto, buenos días. Usted mencionaba un hecho que es cierto y que es preocupante, el tema de la inseguridad, que era algo que ya lo veníamos viviendo los ecuatorianos desde mucho tiempo atrás, antes de las protestas. Hoy obviamente eso se profundiza y vea usted, sectores como el turístico terminan bastante golpeados porque obviamente los visitantes, los turistas, viendo que además de la inseguridad que ya había antes, ahora tenemos estas protestas. Eso creo que es un hecho real. Ahora, el gobierno se reunió con sectores productivos esta semana. ¿Cuál fue la respuesta que les dio el gobierno? ¿Qué fue lo que les dijo el presidente Lasso? Porque da la impresión de que sí hay como intención, buena voluntad, diría, a ratos, de querer sentarse a conversar, sí, pero después hay reacciones del gobierno que distan mucho de ese relato que busca pacificar el país. Lo que ha sucedido ayer en el Puyo, por ejemplo, Pastaza hoy es una provincia que no tiene orden. Leí hace un momento declaraciones del ministro Carrillo, quien afirma que la policía ya no puede ni siquiera intervenir en el Puyo porque la provincia y Pastaza está tomada por los manifestantes. Pero eso fue provocado por una reacción excesiva de la fuerza pública, de la policía. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno dice por un lado, sí, yo quiero sentarme a conversar, pero finalmente termina profundizando más la crisis? O sea, no hay una salida. ¿Qué les han dicho? ¿Qué conversaron ustedes con el presidente Lasso? Gracias, Alexis. La reunión que fue convocada por el presidente de la República y que fue recogida por los medios de comunicación apuntaba también a levantar la preocupación que el presidente tiene y que el gobierno tiene sobre la situación de la cadena alimenticia. Sí, esa fue una de las principales preocupaciones que fue revelada por el gobierno y es qué hacer para pues, asegurar la sostenibilidad o al menos de alguna forma encontrar una solución logística para el tema de alimentos. Además, como usted bien señala, comentar el proceso de establecer un diálogo y creo que ahí también hay una serie de inconvenientes que ha tenido el entorno y nosotros como Cámara de Comercio de Quito el día lunes en la mañana, sí, que estuvimos pues con algunos rectores de universidades, lo que proponíamos es que necesitamos que para que el diálogo se desarrolle haya también una ciudad que lo permita, o sea, una ciudad en caos, una ciudad estallada, una ciudad complicada. Es más difícil de tener un escenario de diálogo que una ciudad que conserve la paz. Por eso nos preocupaba Quito en particular, en general el Ecuador nos preocupa, pero Quito en particular como escenario político y además donde los manifestantes han apuntado a sus demandas. Creo que para que se produzca un diálogo efectivo, pues las partes tienen que escuchar, tienen que ceder y tienen que acordar. Y me parece que el gobierno pues ha dado algunas señales que quizá no satisfacen todas las necesidades o los pedidos propios de los manifestantes, sí, pero también creo que la voluntad ha estado más de un lado que del otro. La respuesta del día de ayer en la noche del señor Issa ha sido más bien poner más condiciones para producir el diálogo. Creo que hay temas
que el gobierno mismo ha dicho. He visto algunos pronunciamientos de otros ministros hablando de enmendar. Y creo que eso también es ya pensar qué pasa después de que pues, este problema se solucione, y es cuáles son las acciones que el gobierno puede tomar en materia de acción correctiva para que no se repiten. Tanto me preocupa como a usted, Alexis, el escenario visto en Pastaza, como aquellos policías rodeados por personas con lanzas, ¿sí? Que los introducían a un lugar y que ellos tuvieron que encerrarse, ¿sí? Porque las lanzas los apuntaban a ellos en una cantidad, pues, que los triplicaba. Entonces, creo que hay un escenario de violencia que se repite en muchos lugares y que creo que todos, indistintamente de las posiciones políticas, quieren que esto pare, que puedan las partes conversar y que puedan encontrar un espacio para que, pues en una suerte de tregua, de espacio, de diálogo, se llegue a alguna solución. Creo que no hay soluciones perfectas y eso creo que todos tenemos que estar conscientes. Pero si hay algo que todos quieren es paz. Yo estoy seguro que los familiares de los manifestantes también están preocupados por la seguridad de ellos, así como los familiares de los policías. Mire usted, Alexis, Licenia, los periodistas, hemos visto los ataques que han recibido periodistas, ¿sí? De manifestantes que, pues, serán vinculados o no con el movimiento indígena, pero están en este entorno y han atacado, pues, algunos periodistas que hacen su tarea. He visto una periodista de televisión aparecer puesta un casco en una cobertura. Y eso es dar cuenta del problema que puede existir y el contingente social que hay mientras pasan los días. Juan, tiene razón en que hay que condenar todas estas manifestaciones de violencia, pero también hay que decir que hay que condenar esas otras manifestaciones de violencia donde se utilizan carros para perseguir a los manifestantes, donde hay disparos. Me refiero a estos hechos lamentables que han ocurrido en Tumbaco con personas que trataron de atropellar, de amedrentar a otras que se estaban manifestando. Ese tipo de actos tampoco están bien. O sea, si se condena de un lado, hay que condenar en todos los lados la violencia no es buena de ningún lado que venga. Pero uno de los pedidos de la CONAIE es que no se sigan incrementando los precios. El presidente de la República dispuso a los gobernadores en medio de esta crisis que hagan un control efectivo de precios. Y los precios están muy relacionados con la actividad de las empresas a las que ustedes representan. En ese sentido, ¿qué compromiso hay? O sea, ¿se llegó a algún compromiso con el gobierno para que ese control de precios sea efectivo, para que no sigan incrementándose los precios de los productos, que es una de las demandas de estas organizaciones que están ahora en 10 días de paro? Sobre los dos temas, Licenia, y gracias por la pregunta. El primero, comienzo mejor por el segundo. Estamos enfocándonos en el problema ya de los precios, que es la parte final de la cadena. En economía hay la regla de la oferta y la demanda, ¿sí? Si usted va ahora a un comercio, ¿sí? Por más pequeño o grande que sea, usted va a encontrar pues algunos pues, víveres, la mayoría de ellos quizá productos de frescos, que no se encuentran. Pues y ante la escasez, pues lo que suele suceder es que la dificultad de acceder a un servicio, pues crece su valor. Eso es solo como una regla que sucede, pues querramos o no. Ahora, el control que ha hecho el gobierno y que intenta hacer el gobierno a los precios, creo que es un esfuerzo que todos los gobiernos deben hacer en materia de bienes de primera necesidad. Eso yo estoy de acuerdo con usted y me parece haber visto que el gobierno ha emprendido acciones, no sé si es que son las suficientes, para procurar llegar a ese objetivo. Y sobre lo primero, la violencia de todos los lados. Yo creo que por un lado también hemos visto, pues, y como usted señala, violentos, que yo ya no creo que deberíamos decir si ni siquiera si son del sector indígena o no, son personas violentas, ¿sí? Que irrumpen en contravía en un lugar urbano, ¿sí? Importándole nada la gente que está en la mitad del camino, otros con armas, porque se han visto disparos, y que eso pues crea una conmoción. Ahora también, por supuesto, hay pues posiciones y hay esta suerte de teoría que tiene la defensa, no es nueva a propósito de la ley, del uso progresivo de la fuerza, y es eso cuando la situación comienza a complicarse y las instituciones están en juego, pues hay formas en que la fuerza pública también actúa, y lo hemos visto no hoy, lo hemos visto siempre, y esto se ve en todo el mundo. Entonces creo que también hay un tema de la protección, sí, de los derechos y de la propia seguridad de quienes se manifiestan, pero también hay que hacer un llamado a todos quienes
con la demora que está pasando, también están exponiendo a la gente. Creo que hay que ser muy humanos en este punto, ¿no? Hay personas que están expuestas a esto. Miren las situaciones de determinados lugares donde han ido y han acudido personas, ven mujeres, ven niños, ven personas expuestas a situaciones complejas en materia humana, que también creo que no se condicen con estas actitudes de demorar un proceso. Creo que el diálogo debe instalarse y los ecuatorianos, pues ahí estaremos muy expectantes de encontrar una solución. Esas manifestaciones, fíjese que justo ayer me llegaba un audio de Andrés Páez diciendo que hay un artículo en el COIP que faculta a usar armas en defensa propia. Y eso fue lo que relataba Licenia que vimos en Tumbaco. O sea, hay mensajes de gente irresponsable también, Juan, y creo que eso también hay que criticarlo, hay que cuestionarlo, que está llamando al enfrentamiento entre ecuatorianos. Y ahí creo que no gana nadie. O sea, no gana ni los que dicen ser defensores de Quito, ni los que son manifestantes y están a favor de la CONAIE, ni gana nadie. O sea, con el enfrentamiento entre ecuatorianos, aquí perdemos todos. Sin lugar a dudas, Alexis, sin lugar a dudas, hemos visto estas imágenes de Tumbaco que la verdad es que uno, bueno, las ve por las redes sociales y usted ve que son ciudadanos, por un lado parece ser manifestantes y por otros aparentemente son personas que cuidan sus comercios, ¿sí? Los dos, pues con una acción pues legítima, el uno de manifestarse y el otro de cuidar, pero cuando se exacerba esto, usted encuentra una batalla campal en la calle, ¿sí? Y después la persona que relata habla de, oye, cuidado los vehículos, cuidado la gente, y esto como pues se solía decir hace muchos años, uno sabe cómo comienza, pero nunca cómo termina. Y ese es el proceso, los problemas cuando en la calle se comienzan a calentar estos problemas. De manera que sí, yo estoy de acuerdo con usted, Alexis. Aparte que hay un tema. Oiga, hace pocas semanas también el propio municipio, me parece, y no tengo más detalle, pero la prensa recogía aquella pues ordenanza que también prohibía el uso de las armas blancas. Yo creo que todos estamos pensando de que, oye, hay que tener mucho cuidado pues con la utilización de armas. Creo que esa discusión es más compleja, pero lo cierto es que en este momento, sí, lo peor que puede ocurrir es pues encontrar que las personas se encuentren a tiros en las calles, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, pero también creo yo, y mire, los políticos en muchos casos pues atienden a las percepciones, pero también están llamados a construir realidades. Y eso quiere decir que la voluntad política debe existir de los dos lados para que se produzca este diálogo cuanto antes, y no solo lo digo como representante de un sector productivo, sino como ecuatoriano, como padre de familia, como hermano, como hijo. Y eso pues nos produce a todos una preocupación y debe ser atendido nuevamente. Para finalizar, Juan, usted conoce de los problemas de abastecimiento en la capital de la República, cómo está el tema de los alimentos, cuántos días más podemos estar en esta situación si no se resuelve esto hoy. Bien, creo que el Ecuador y la ciudad de Quito en particular pues tiene hoy día un reto muy importante y es darle una respuesta al país. Me parece que la respuesta del dirigente de la CONAIE de la noche de ayer marca una suerte de posición. La del gobierno también de esta mañana, Licenia, que usted acaba de señalar, los ministros ya se han pronunciado. Y ello lo que nos lleva es un nuevo ciclo de 12 horas hasta encontrar una solución, quizás hasta la tarde, si no la noche, también pues entran las complicaciones de la violencia. En el tema desabastecimiento, hay lugares donde es más complejo el acceso que otros, ¿sí? Y el desabastecimiento, pues en algunos casos mermado en temas de productos frescos, porque aparte hay un tema de sentido común, o sea, el producto fresco que no llega, como le decía en el caso, los 4 millones de litros de leche diarios, sí, simplemente no han llegado. Y eso también quiero llevar a la reflexión. Las ventas de los grandes, los medianos, los pequeños, los emprendedores, que no se hicieron los últimos 10 días, no es que se van a igualar de repente en estos próximos 10. Son ventas que no se hicieron. Entonces el costo también recae sobre ellos de un mes que pues aparentemente iba a ser mejor y que complicó. Ahora, en el caso de desabastecimiento, usted ha visto desabastecimiento en otros lugares y en otros tipos de productos también, como el combustible. Sí, se ha visto pues ahí también en medios de comunicación, como en ciertos lugares las bombas de gasolina pues ya están desprovistas de combustible. Entonces toda la cadena productiva se ve afectada,
De manera que creo, y un poco para cerrar este capítulo, el tema de qué hay que hacer, como usted decía, Visenia, y es procurar el diálogo pronto para solucionar este problema y pensar ya en la agenda siguiente, que es cuáles son las enmiendas que se van a hacer, cuáles son los cambios que se van a hacer para dos cosas. Uno, recuperar el tiempo y el espacio que se ha perdido, y segundo, que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Muchísimas gracias, Juan, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muy amable. Visenia, Alexis, un abrazo. encantado. Gracias. Encantado, gracias. Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, que ha estado con nosotros en Punto Noticias de Radio Pichincha. 9:01, Alexis, tiempo de despedirnos. Un fuerte abrazo. Chao. Tengan un buen día, amigos. Les dejamos muy bien acompañados. Enseguida vienen las Guarnias del Barrio.